El siguiente programa es apto para todo público. Se recomienda que los menores de edad estén en compañía de un adulto responsable. A continuación, un café para el alma. Hola amigos, un saludo bien especial, un abrazo para todos. Qué bueno poder llegar hasta sus hogares a través de la señal de nuestro canal Conecta. Gracias a todo el equipo de producción, a todo el equipo técnico. Gracias a todos los que nos ven en los diferentes canales a través de la red a la que estamos afiliados. Un abrazo, bienvenidos y como siempre, queremos iluminar la realidad desde la palabra de Dios. En nuestro programa queremos iluminar la realidad desde el magisterio de la iglesia. Es necesario conocer lo que piensa la iglesia, lo que nos dice la palabra de Dios de todo lo que vamos viviendo a nuestro alrededor en nuestra vida cotidiana. Así que amigos, vamos a tener un programa bien bonito y bien especial. Los invito a que nos conectemos con la palabra en esta nuestra primera sección. Bienvenidos. Nos acercamos en esta primera sección, hoy no a la palabra, sino al Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, que iluminará nuestro programa. Dice San Francisco: alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el Señor hermano Sol, porque nos das el día y nos iluminas, y es bello y radiante con gran esplendor, de ti, Altísimo, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas da sustento. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que las sufren en paz, porque de ti, Altísimo, coronados serán. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal. Bienaventurados a los que encuentran en tu santísima voluntad, porque la muerte segura no les hará ningún mal. Alaben y bendigan al Señor, y denle gracias, y sírvale con gran humildad. Amén. El Papa siempre quiere darnos un mensaje que guíe nuestra vida, un mensaje que nos ayude a comprender lo que va pasando. Y para esto se vale de diferentes documentos que nos presenta su magisterio para que comprendamos la realidad. Hoy queremos hablar sobre un documento muy especial que el Papa ha sacado en los últimos días. Y para esto estamos con el Padre José Raúl Ramírez. Padre, bienvenido a nuestro programa. Jason, muchas gracias por la invitación que me hace a compartir y a reflexionar en torno a la realidad a partir del magisterio de la Iglesia. Las personas que nos están escuchando por las redes sociales, por el canal, por la emisora, un saludo bien cordial. Padre, en la Iglesia el Papa nos regala diferentes tipos de documentos y tienen diferentes clasificaciones. ¿Cómo podríamos conocer y entender esta realidad que a veces es difícil de comprender para nosotros? Bueno, yo quisiera, como antes de empezar a hablar de los documentos, las diferentes miradas que va teniendo la doctrina social de la Iglesia.
Yo creo que a Jason le tocó cuando estaba en el seminario el método de la doctrina social de la Iglesia, ver, juzgar y actuar, que con base, que era más de aquí de Latinoamérica, que se inició con el documento de Medellín, Puebla, luego Aparecida, Santo Domingo, pero últimamente en un documento que sacó el Pontificio Consejo para la Cultura habla de escuchar, razonar y proponer. Entonces yo creo que los documentos de la Iglesia quieren responder a esta metodología. El Papa y todo su grupo escucha qué está pasando en el mundo, qué dicen los científicos, qué dicen los teólogos, cómo van las ciencias sociales, la filosofía. Escucha, luego razona, a ver, qué hay aquí de bueno, qué hay de verdadero, qué hay de bello, entra en el discernimiento y luego propone. Entonces, en este sentido van apareciendo los diferentes documentos de la Iglesia. Por ejemplo, van apareciendo las encíclicas, y las encíclicas responden a problemas sociales, o no solo problemas sociales, pueden ser doctrinales de acuerdo a lo acontecer, y el Papa con su grupo en su reflexión entonces da un documento de carácter pontificio de reflexión para los obispos, sacerdotes, fieles y todas las personas de buena voluntad. Es lo que se llama encíclicas. Hay otro tipo de documentos magisteriales que vienen a ser los que se han dado a través de los concilios, donde se reúnen sobre todo los obispos y diferentes temas también de la Iglesia se tratan allí y ya salen unos documentos del Concilio Vaticano II, otros. Hay otro tipo que son las exhortaciones. Las exhortaciones, digámoslo, no es que tengan toda esa fuerza tan grande como la encíclica o los concilios, pero es una reflexión en torno a diferentes temas del mundo, de la realidad de la Iglesia. En este sentido, entonces, el Papa Francisco lleva hasta el momento 3 encíclicas. Una primera encíclica que culminó, que la había iniciado el Papa Benedicto XVI, Lumen Fide, tiene que ver con la fe. ¿Qué entendemos por fe? Desviaciones de fe, problemas de fe. Pero aparecen unos documentos sociales, porque este Papa es muy de la línea social, y hayan aparecido 2 encíclicas. La primera fue en el 2015, Laudato Si, que tiene que ver con la casa común, con la ecología, la responsabilidad que todos tenemos. La segunda fue en el año 2020, sí, que es Fratelli Tutti, tiene que ver con la amistad social. Es que hay una brecha muy grande entre capitalismo y pobreza, a la vez unos que tienen muchos, otros que no tienen nada, el problema político, el problema de las guerras fragmentadas, todo este mundo social que hace que no nos sintamos hermanos. Y ahora el 4 de octubre el Papa lanza una exhortación, digámoslo un apéndice por llamarlo de alguna manera, que la titula Laudato Deum. Es bien interesante porque casi todos estos documentos, los más propios de él, han salido el 4 de octubre. La relación Papa Francisco, concepto de San Francisco, su mirada eclesial en el momento que tenía. Padre, ¿y por qué es tan importante este documento que saca el Papa Francisco en esta fiesta de San Francisco de Asís y al inicio de un sínodo que estamos viviendo en la Iglesia? Se me había olvidado decir de ese término del sínodo. La palabra sínodo es que el Papa ha empezado a hacer sínodos. Pues hay el sínodo diocesano, está el sínodo continental, y ahora aparece el sínodo de sínodos, que es de escuchar, incluso que inició el pasado fin de semana. Todo ese sínodo y que va hasta el año entrante, otra vez se reúnen un buen grupo de personas. En el sínodo lo que se busca es discernir.
Y discernir es muy importante. Este Papa insiste mucho en el término discernir porque él viene de la espiritualidad jesuita. Y el jesuita discierne. Palabra sínodo es escucharnos y caminar juntos. Entonces el Papa quiere escuchar y caminar juntos. La Iglesia tiene que escuchar otras voces, tiene que escuchar otras miradas, tiene que escuchar hacia adentro. La forma de participación, de misión y de comunión en la Iglesia tienen que reevaluarse o mirarse aunque encuentre su sentido. Participación, misión y comunión, que son los signos del sínodo. Entonces una participación es que no es solo de jerarquía. Entonces ahora se está diciendo, se necesita la voz de las mujeres, se necesita otras voces, que se complete. Comunión, esto no es un parlamento, el sínodo. El sínodo que es comunión, es el Espíritu Santo, es una experiencia de iglesia que hace que se tenga y misión. Es que es la iglesia siempre está en misión, está en salida, la iglesia está siempre repensándose. Entonces es un sínodo. Pero yo quisiera, como ya ahora que el tema que usted proponía, ¿por qué esto en el sínodo? ¿Por qué esta encíclica? Yo no le veo tanto que sea la encíclica que sea esta exhortación como parte del sínodo, sino más bien es el llamado de atención porque no se le ha dado la importancia a Laudato Si. Es una llamada de atención a todo el mundo. Estamos creyendo que esto del calentamiento global es una moda de ciertos sectores sociales o que es una moda del Papa Francisco. Y él lo que quiere decir, tomemos esto en serio. Es que el calentamiento global es en serio. Esto si nosotros no tomamos medidas a nivel personal, a nivel político, pues, ¿qué nos va a quedar de este planeta, de esta casa común? Por eso fue, padre, que tal vez hubo un sínodo sobre la Amazonía hace poco en la vida de la Iglesia. ¿Y qué surge de ese sínodo de la Amazonía que se tuvo en la vida de la Iglesia? A ver, como algunas cosas de ese sínodo de la Amazonía. Pues lo primero que yo destacaría de ese documento que sale ahí, eso tuvo unos ciertos ruidos, unos ruidos que yo creo que no se centraron. Un primer ruido era que los varones virtum, entonces que los iban a ordenar sacerdotes siendo casados, no, por ahí no iba, no. Entonces lo que se quiere conectar en ese sínodo de la Amazonía es esa relación del ser humano como cultura, como pueblo, con el mundo ecológico, con el mundo natural, con la Amazonía. Entonces, allí hay una gran deforestación de árboles, de vegetación, de especies, se está perdiendo, pero a la vez no se está respetando a los pueblos nativos que tienen una manera de encontrarse con la naturaleza. A ver, la relación que tiene el hombre capitalista y occidente con la naturaleza, en muchas circunstancias es de destrucción, pero la relación que tiene el nativo del Amazonas con su bosque, con su naturaleza, con sus ríos, es una naturaleza de hermandad. Es una naturaleza que siente que la tierra es madre y que la cuida y que no la está acabando. No es el depredador. Ahí hay un concepto que vale la pena mirarlo. No es ese antropocentrismo donde el ser humano se siente dueño absoluto de la naturaleza y por ello la maltrata y la destruye, sino que se siente hermano con la naturaleza. Entonces, resumiendo, uno, el sentido de relación que tiene el nativo con la naturaleza. Segundo, las costumbres que tienen los pueblos, las culturas. Es que hay unas culturas que se tienen que respetar, pero estas culturas también necesitaban evangelización. ¿Cómo crear una evangelización en estos ambientes que se cree una relación consigo mismo, relación con la naturaleza, relación con Dios, relación con los otros, sin que predomine la una y la otra, sino que se tenga una armonía? A eso tendía. Y es una llamada que el Papa hace en la Amazonía. Pensemos, a ver,
Si nosotros no cuidamos el pulmón del mundo, que es la Amazonía, ¿qué nos va a quedar? Y esto exige que los países desarrollados capitalistas dejen de hacer tanta emisión de gases, porque esa emisión de gases está destruyendo estas culturas de acá, de los pobres. Entonces, nosotros tenemos que cuidar todo el pulmón de la Amazonía, pero también tenemos que llamar a Occidente que por favor cambien los hábitos de vida para que no sigamos destruyendo la Amazonía. Entonces, más o menos es eso. Entonces, ¿qué relación podríamos encontrar, padre, entre Laudato Si y este nuevo documento que el Papa nos regala, que tal vez van muy de la mano? Bueno, yo inicio con el nombre. La encíclica Laudato Si en el 2015 es Alabado sea el Señor. Esta es Alabado sea Dios. Y termina el Papa con esta expresión, la exhortación. Porque el hombre que no alaba a Dios y ocupa el puesto de Dios, se va en contra de sí mismo. El Papa Juan Pablo II, en un documento muy interesante, un libro, Cruzando el umbral de la esperanza, en una de esas entrevistas, me llama mucho la atención una expresión que él decía, Opus Dei, es la obra de Dios. Cuando la persona ora, está haciendo la obra de Dios. Entonces, una criatura, y él decía, a ver, el árbol no puede alabar y glorificar a Dios, pero el ser humano que tiene conciencia puede alabar y glorificar a Dios. Los animales no pueden alabar y glorificar a Dios, pero el hombre en nombre de la creación lo puede hacer. Que también eso proviene muy de San Francisco. Le pregunta a los árboles, ¿ustedes son Dios? No. A Dios buscarlo más allá. Buscarlo más allá. Entonces cuando el Papa dice el hombre que no alaba a Dios y quiere ocupar el puesto de él, se está destruyendo. Se está destruyendo. Y en Laudato Si el Papa insiste que hay un antropocentrismo desviado, y en Laudato Deum el Papa aboga por un antropocentrismo, una antropología situada. La antropología desviada es aquella que la vida del hombre, las costumbres del hombre, se ponen por encima de los otros seres vivos. Plantas, animales, entonces las destruyen. La antropología situada es aquella que es capaz de entrar en una relación de cuidado con los animales, de cuidado con todos los seres vivos. Entonces ahí hay un enfoque. Antropocentrismo desviado y antropocentrismo situado. Porque es que estamos cayendo también en un iusnaturalismo. ¿Qué es eso del iusnaturalismo? Esto se inició mucho en Francia y decían, no hay nada de procreación, no hay que traer, porque el hombre es un intruso, es un dañino. No, estos son los animales, no hay que traer. Y uno escucha muchas parejas que dicen, no, yo para qué voy a traer niños si esto están destruyendo el mundo. Eso es un iusnaturalismo. Hay que abogar es por una antropología situada, no por una antropología desviada. En términos teológicos, le escuchaba la otra vez a una persona que decía que cuando el Génesis habla que Dios le dijo al hombre que pusiera la planta del pie, dominar significa poner la planta, pero eso tiene dos connotaciones. Una, yo pongo la planta para aplastar, destruir, pero yo pongo la planta para dejar la huella. Y la huella es buena para seguir. Entonces el ser humano tiene que dejar huella de esa imagen, de esa participación. Términos filosóficos, el animal se adapta, lo que diría Mario Bunge. En cambio el ser humano transforma, va transformando, pero hay que transformar dejando una buena huella. Lo otro que dice el Papa, y es bien interesante, pero ahora podríamos hacer como un recorrido por ese documento, ese es el concepto de la tecnología. Estamos cayendo en una tecnocracia. Y el Papa critica mucho esa tecnocracia, ese poder. ¿Por qué? A ver, lo explico en estos términos así. Hemos pasado de un antropoceno,
donde fueron apareciendo los helados, los glaciales. Luego vamos pasando hacia nivel histórico a un capitoceno, que eso es simplemente capital, capital, capital. Y hoy estamos pasando a un tecnoceno, una tecnología. Entonces todos son aparatos tecnológicos, y esa tecnología se nos está volviendo en contra. El ser humano hay que ponerle límites en ese poder. El caso de la inteligencia artificial, hay que ponerle límites. A la tecnología hay que ponerle límites. Es lo que Heidegger dice: cuando la tecnología se me va de la mano, la tecnología se me vuelve en contra. Es un poder. La tecnología no puede tener un poder ilimitado. No todo lo científicamente posible significa que sea éticamente posible. Entonces hay que ponerle esto. Lo cita el Papa en este documento a un autor ruso, un filósofo ruso, Slop. Dice que, paradójicamente, de una manera irónica, dice: es el siglo más avanzado, pero quizás sea el último. El siglo más avanzado, pero quizás sea el último. Estamos destruyendo. Me ha hablado mucho, hombre, Jason. Me acuerdo usted, y no lo estoy dejando hablar, hombre. Siempre será muy interesante escuchar al padre Raúl. Él fue mi profesor de filosofía en el seminario. Yo recibí la antropología filosófica, la filosofía contemporánea cuando estábamos allá en el seminario de Marinilla. Padre, ¿qué tal si hacemos un recorrido por este documento tan interesante del Papa y lo podemos estructurar para que quedemos con esa mirada global del documento y nos animemos a leerlo? Porque lo que estamos aquí es invitando a que podamos leer ese documento y conocer la doctrina de la Iglesia, Padre, porque a veces como católicos poco conocemos estos documentos y que son tan actuales y que nos hacen tanto bien a nosotros. Claro, Jason. Voy a tratar de dar así, grosso modo, como una estructura. Pues primero, en un mes va a aparecer nuevamente una cumbre en Dubái sobre el cambio climático. Entonces aquí ya hay un interés político, hay un interés social y cómo la Iglesia tiene que iluminar también estos momentos. Yo recuerdo también en el 2009 que el Papa Benedicto XVI lanzó la encíclica Caritas in Veritate, que es una reunión de países G9, de todos los países capitalistas, y él presentó esta carta sobre la economía. Ahora se van a reunir en Dubái y sale esta exhortación. Hay que decirle al mundo que tienen que tomar medidas porque esto se nos está volviendo un problema muy grande. Entonces, ese es un primer punto. Lo segundo que dice el Papa Francisco en ese documento es: tomémonos en serio esto, tomémonos en serio. A ver, él dice: en esto del calentamiento global podemos pasar del 1.5 al 2.5 de calentamiento. Cuando pase ese calentamiento del 1.5 al 2, la Antártida se va a ir derritiendo. Entonces va a ser un problema. Hay un calentamiento, entonces hay momentos en que hay un calentamiento muy fuerte y hay momentos donde hay grandes heladas. Llegan a decir algunos que podemos pasar a 2 estaciones: el invierno absoluto y el verano que no lo aguanta nadie. Son 2 momentos. ¿Esto qué conlleva? Que no vamos a tener la posibilidad de convivir también con muchas especies. Entonces, a un calentamiento y a la vez también un enfriamiento, el problema de la diversidad de fauna, diversidad de flora, nos vamos perdiendo. El Papa insiste, es muy científico el documento, porque dice que en los océanos se puede llegar a una acidificación donde muchas especies no pueden estar ahí. El aire, no puede estar. Y él va citando diferentes momentos que dice: no, esto es en serio, con científicos, hay que poner. Entonces, primer punto, hace ese análisis científico, severo, tomémonos esto en serio. Esa es la primera parte. El Papa insiste también en este punto que
tengamos precisión en el problema. Entonces algunos se burlan y dicen, no, esto es un problema de maltusiano. Entonces que los pobres están trayendo mucha gente y que esa es la causa del calentamiento global. Y dice el Papa, no, esto no es una cuestión de pobres. A ver, una persona en un país capitalista, ¿cuántos dólares gasta consumiendo? Una persona habitante del África no alcanza, son unos centavos de dólares. Entonces, quienes están dejando más escombros, más basuras, son estos, los que están llevando más a la destrucción que estos otros de los pobres. Entonces, por tanto, no es un problema maltusiano, no es una cuestión de los pobres. El Papa en la Laudato Si dice que, Laudato Si, que es el documento, dice, es que no podemos hablar de una crisis ecológica no más, sino que tenemos que hablar de una crisis social. Es que cosas como estas, hombre, Jason, se llegan a decir muchos ecologistas, son defendiendo la ecología, pero son los primeros que eutanasia, los primeros que aborto, los primeros también que no haya una justicia social de los pobres, de exterminación de pueblos. No, es que la crisis social conlleva la crisis ecológica. Crisis, por eso es una sola raíz de la crisis, no hay que poner dos puntos, no. Es el ser humano, esa crisis social que se tiene que tener ahí. Entonces el Papa analiza esa parte. Luego de que analiza esa parte, el Papa va a empezar a hablar del problema de la técnica, de la tecnología y sobre todo del poder de la tecnología. De igual manera, el Papa Francisco cita en la Laudato Si un autor que parece que él lo leyó cuando estudiaba en Alemania y es Romano Guardini. Romano Guardini afirma que el desarrollo tecnológico no va a la par del desarrollo ético humano. Por un lado lo tecnológico, por un lado lo ético. Entonces se necesita tener esa unidad. Entonces el Papa dice, al poder de la tecnología hay que irle poniendo límites. Hay que irle poniendo límites porque si no nos vamos a destruir. Ese consumismo dice, sí, el litio para las baterías de los celulares supuestamente no es mucho, pero está cambiando. Está cambiando una sociedad de consumo. Él se cuida mucho de no hablar de capitalismo, pero habla de materialismo en esa parte. Entonces la tecnología hay que ponerle límite, que nos vamos a ir en contra, emisión de gases. Luego va a trabajar entonces poder y tecnología y luego va a hablar de que necesitamos una política internacional. Se han llevado diferentes conferencias a nivel mundial, pero esto lo han hecho por copartes, partes del mundo que se reúnen, pero no están todos los países. En este momento creo que son 90 los que han asistido, pero toman algunas decisiones y no se han hecho efectivas. Por ejemplo, la emisión de gases, el cambio de energías aquellas que no son renovables. Hay que empezar a hacer un cambio. Entonces, energías fósiles, hay que hacer ese cambio. Entonces el Papa ahí es muy fuerte y da 3 expresiones. Necesitamos medidas a nivel internacional políticos, pero que sean eficaces, que sean drásticas y que se puedan tener un monitoreo. Entonces puede suceder que a Estados Unidos vaya, esté en esta asamblea, sí, todo muy bonito, pero sí está tomando medidas eficaces con la emisión de gases. Sí está siendo drástica y si hay un monitoreo. Entonces, ¿no será que se necesita una autoridad mundial para que vaya rigiendo todo esto? Este problema de la autoridad mundial hay que repensarlo, hay que mirarlo. ¿Quién tiene el poder? Así es, padre. Bueno. Mire lo interesante cómo la Iglesia va iluminando las diferentes realidades en las que vivimos, porque muchos piensan que pues aquí solo pensamos de Texas para arriba.
que la iglesia solo se preocupa de cosas pues simplemente espirituales y cómo la iglesia va iluminando toda esta realidad. Los quiero invitar ahora, mis queridos amigos, a que nos conectemos con la siguiente sección de nuestro programa. Nos conectamos con el alma a través de una frase del Papa Francisco. Dice el Papa: el daño que la humanidad está haciendo al planeta ya no se limita al clima, al agua y al suelo, sino que ahora amenaza la vida misma de la tierra. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, Un Café para el Alma. Padre, ha sido muy interesante conocer la doctrina social de la Iglesia en la persona del Papa Francisco, que es tan actual y que ilumina nuestro camino. ¿Qué mensaje final le dejamos a todos los que en este momento siguen nuestro programa? Bueno, siguiendo con el tema, que me faltaron 2 puntos de esa exhortación, pero queda muy bien así. ¿De qué mensaje? El Papa insiste ahí, hay que empezar a hacer cambios culturales que supuestamente no pueden tener mucha incidencia, pero sí pueden hacer cambios de cultura. ¿Cuáles son nuestros estilos de vida al consumir? Ya que estamos consumiendo. Es que nosotros debemos de tener una mirada distinta a la vida. 2 cosas. A ver, una mirada atenta significa, pues primero, que yo no vaya a cosificar al otro ni vaya cosificando las cosas. El consumismo, ¿qué hace? Cosifica. Y segundo, una mirada atenta, respetuosa, hace que uno no sea indiferente. Hoy somos muy irrespetuosos. 1, queremos consumir, y 2, somos indiferentes. Entonces, lo primero es no ser indiferentes a estos temas de ecología de la casa común, en nuestra casa. En Laudato Si el Papa dice: esta es nuestra casa común, es hermana, es madre, es de todos, hay que cuidarla, hay que tener un orden, hay que respetar el orden de vivirla, hay que pensar en las nuevas generaciones, pero hay que pensar también en un concepto intrageneracional. El que tiene que pensar en el que no tiene. Es que cualquier decisión mía puede influir en el otro. Hay una influencia, es una decisión inter, las que van a venir, intra, las que están acá. Entonces ahí hay un sentido que no puedo ser indiferente. Y segundo, no puede cosificar. Este consumismo, nosotros somos más ya entonces del tener que consumimos. Hay que hacer cambios en la manera en que nos movilizamos en el tiempo, la manera de alimentarnos, en la manera de recrearnos, de diversión, porque todo hay que cuidar el planeta. Sí, esas son como las cosas. Y lo otro, hay que ponerle espiritualidad. Esto no puede ser simplemente una línea ecológica, no. Es una espiritualidad. Y allá tenemos que llegar, Padre. Padre, gracias por haber estado con nosotros. Usted nos ha acompañado iluminando muchos momentos. Cuando hicimos el foro educativo sobre Laudato Si, y esperamos el año entrante podamos hacer un foro educativo en torno a este documento y sigamos iluminando la realidad desde el magisterio de la Iglesia, desde la palabra de Dios. Eso queremos hacer en nuestro programa. Para todos un abrazo, los queremos mucho. Qué bueno que nos acerquemos a este documento y nos formemos, porque un católico bien formado le hará mucho bien a la sociedad. Recuerden que estamos en la campaña para la compra de la Casa de San José, la casa de todos, para que podamos pagar esa casa azul. Recuerden que pueden hacer su donación a través de la cuenta de ahorros Bancolombia, número 415, 5 veces el 0928, y está a nombre de la parroquia San José. Que el Señor los bendiga, los proteja, que la Virgen y San José los acompañen. Chao, chao. Chao, chao. Padre Jason, muchas gracias por la invitación. Ánimo pues en estos mundos que exigen una mirada de discernimiento.